Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que desafiaron la historia. Ya llegó septiembre, ya llegó la vuelta al cole, la vuelta al trabajo. Yo estoy muy contenta porque me encanta septiembre. Me encanta el verano, la verdad, pero también volver a la rutina. Además he retomado mis estudios de antropología, que es una carrera que había empezado hace mucho tiempo y la había aparcado por falta de tiempo. Y nada, la he retomado porque me apetecía, porque dije, mira, pues puedo, quiero y eso me hace muy feliz y nada, quería compartirlo con ustedes. Además de todas las muchas cosas que hago, pues esta temporada tengo otra ocupación más. Y nada, que me da mucha felicidad, la verdad, porque es que al final soy una persona muy inquieta y me gusta hacer muchas cosas. Y no se preocupen que no voy a dejar de hacer este podcast porque para mí es muy importante seguir haciendo Mujeres que desafiaron la historia. Hoy nos vamos a ir a la época medieval. Así que imagínate que vives en esa época. Es la época de los reyes, de los castillos, los caballeros y las batallas entre reinos. Y también imagínate que eres una chica de 16 años y que eres campesina. Tu vida hasta ahora ha sido muy tranquila y sencilla, pero de repente empiezas a escuchar voces que te dicen que tienes un destino enorme, que tienes que salvar a tu país y tienes que llevar al rey al trono. Hoy vamos a hablar de Juana de Arco. Ella es conocida como la doncella de Orleans, también conocida como heroína de Francia, pero también es la santa patrona de Francia. Así que hoy vamos a hablar de esa joven que desafió ejércitos, nobles y jueces, que rompió todos, absolutamente todos los roles que la sociedad le había impuesto. Ella se enfrentó al mundo con una fe, una fuerza y una claridad que todavía hoy nos preguntamos cómo alguien tan pequeño de edad pudo cambiar el rumbo de un país entero. Y sin embargo, terminó siendo castigada con la muerte a sus 19 años. Acompáñame a conocer su vida. Yo soy Regina Serené y esto es Mujeres que desafiaron la historia. Como siempre hacemos, vamos a irnos al contexto histórico para entender bien el mundo en el que ella vivía. Francia en el siglo XV era un país desgarrado por la guerra, que estaba dividido y sin rumbo. La guerra de los 100 años llevaba ya algunas décadas enfrentando a franceses y a ingleses y parecía que nunca iba a tener fin. De hecho, esta guerra duró 116 años. Como todas las guerras, era un infierno, grandes ciudades ocupadas, aldeas arrasadas, campesinos que huían del conflicto. Y cada día era sobrevivir. Había hambre, había miedo, había enfermedad, las familias se separaban, los niños veían morir a sus padres y el futuro parecía un concepto lejano, casi imposible. Así que para cuando nace Juana en medio de este caos, el rey Carlos VI, rey de Francia, conocido como el Loco, porque este hombre tenía problemas mentales que le impedían tomar decisiones coherentes. Para que se hagan una idea, tenía episodios psicóticos que lo llevaron incluso a coger una espada y a matar varios de sus guardias. O sea que este hombre obviamente no estaba en facultades de poder gobernar ni de tomar decisiones. Entonces, dos personas vieron la oportunidad de tomar el trono. Uno era su hermano, Luis, el duque de Orleans, y el otro era el primo llamado Juan, que lo conocían Juan sin miedo, que era el duque de Borgoña. Por lo tanto, la corona en Francia estaba en disputa, a la vez que Francia estaba en guerra con Inglaterra. Como les digo, en la guerra que fue la guerra de los 100 años. Por lo tanto, esta guerra con Inglaterra hacía a Francia aún más débil, ¿no? Entonces, en medio de esta locura, estaban en guerra con los ingleses y a la vez estaban en disputa interna. Había un heredero que era el heredero legítimo al trono, que era Carlos VII, pero su autoridad era débil. Nadie confiaba en él hasta que llegó Juana. Imagínense, una niña campesina que aseguraba tener la misión de llevarlo al trono y salvar a Francia, porque claro, Francia necesitaba una estabilidad, porque se estaban peleando por el trono, eso los había llevado a una división dentro del país y a la vez no podían ser fuertes para defenderse en la guerra con los ingleses. Así que ella iba a levantarse sin ejército propio, sin título, sin influencia y desafiar no solo a Inglaterra, sino a todas las reglas que dictaba la sociedad en ese momento de quién podía y quién no podía decidir el destino de un reino.
Vale, Juana nació en 1412 en un pequeño pueblo de Lorena, en Francia. Ella era hija de Jacques d'Arc y de Isabelle Romieu, y su familia era humilde, campesina, sencilla, pero era una familia sólida, una familia que estaba unida. Ella tenía 4 hermanos, con quienes compartía juegos, trabajo en el campo y aprendizajes sobre la vida. Y ellos tenían una buena casa, o sea que tampoco era una familia súper pobre, era una familia humilde, pero tenían una buena casa y vivían en ciertas condiciones no tan desfavorables. Ella trabajaba todos los días cuidando los animales de la granja, cosía ropa y cosas así. A ella le gustaba mucho cuidar de los demás. Y como les digo también, su relación con los hermanos era buena. También el resto de sus hermanos hacían trabajos en casa. Trabajaban en la tierra desde muy pequeños. Y Juana, incluso siendo la menor o segunda menor, según algunas fuentes, destacaba por su determinación y curiosidad. Siempre estaba observando, preguntando, aprendiendo de todo lo que veía. Su madre, Isabel, era una madre muy estricta, pero muy amorosa. Y le enseñó disciplina, responsabilidad y a reconocer la injusticia en el mundo, a reconocer la injusticia que le rodeaba. Su padre, Jacques, trabajaba la tierra, pero también le transmitió algo esencial. La vida exige coraje y quien quiere cambiar algo debe estar dispuesto a esforzarse y a luchar. No hay referencias fehacientes del aspecto físico de Juana, pero se cree que era una mujer promedio medieval francesa de la época, con una tez muy blanca, cabello negro y posiblemente con ojos claros. Ella era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Después se dice que aprendió a escribir su nombre. Pero vamos, que no fue instruida en la escuela ni nada así, no recibió una educación como tal, aunque sí recibió educación religiosa. Pues bueno, hasta aquí todo normal, una familia humilde, campesinos, una niña normal, pero a los 13 años ella empieza a escuchar voces. Ella empezó a afirmar que escuchaba voces. El arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita le decían que debía ser más piadosa, la guiaban hacia asuntos religiosos, que debía rezar, debía confesarse, ir a misa, mantenerse casta y pura y devota, y que no contara nada de esta experiencia, ¿no? Quiero decir que no le contara a nadie que estaba escuchando estas voces porque a lo mejor no lo iban a comprender, pero que ella debía obedecer y debía guiarse hacia la religión. Esto con 13 años, pero es que con 16 las voces suben el volumen y cambiaron el mensaje. Le hablaban de que ella tenía una misión que hacer. Le hablaban de una misión histórica y política. Le decían que debía salvar a Francia y debía guiar al heredero Carlos VII hacia la corona. Al principio ella obviamente no hizo caso porque dijo, vamos a ver, tengo 16 años, yo vivo en el campo, yo no soy quien para hacer eso, ¿no? O sea, trató de ignorar estas voces, pero las voces siguieron insistiendo. Las voces siguen insistiendo hasta que ella dice, bueno, pues a lo mejor tengo que contarlo, a lo mejor tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, en este momento, se lo cuenta a sus familiares, se lo cuenta a sus padres, y esto podría haber parecido extraño para ellos, pero incluso inquietante, pero sus padres la apoyaron. No se olviden que eran personas muy religiosas y simplemente la apoyaron porque también sabían que ella tenía un carácter fuera de lo común. Así que este es el momento en que Juana, siguiendo las instrucciones de esas voces con tan solo 16 años y siendo una campesina, empieza a tomar decisiones que la llevaron a enfrentarse a la sociedad, la nobleza y la iglesia. A ver, hoy podemos interpretar estas voces de muchas maneras. Podemos interpretarlo de una manera religiosa, puede ser algo psicológico o metafórico. Hay quien dice que Juana podría tener psicosis, esquizofrenia o cualquier trastorno que le hiciera escuchar estas voces. Pero lo cierto es que sea como sea, estas voces la impulsaron a actuar. Le dieron un sentido de propósito que no dependía de la aprobación de los adultos, ni de los nobles, ni de los soldados, ni de ningún hombre. Y no nos olvidemos que estamos en la Edad Media y que las mujeres no eran tomadas en cuenta para nada más que las labores del hogar. Así que el llamado que ella sentía
Era un llamado interior que la empujó a desafiar las normas de su tiempo y a creer que incluso una adolescente campesina podía cambiar la historia. Es que es muy loco pensarlo, pero es que fue así. Tengo que contarles y hacer un pequeño paréntesis, y es que habían también en esta época 3 profecías de 2 fuentes diferentes. Una de ellas prometía que una virgen armada saldría a salvar Francia. La otra profecía, que estaba atribuida a Merlín, que no sé cómo llegó Merlín a esta historia, esta profecía de Merlín decía prácticamente lo mismo, que una virgen con un estandarte pondría fin al sufrimiento de Francia. Y también había una tercera profecía que decía que la nación sería salvada por una virgen de las fronteras de Lorena que obraría milagros. Esto para que se hagan una idea también del contexto de la mente popular, ¿no? O sea, que en la sociedad habían estas 3 profecías de las que se hablaba y que estaban ahí flotando. Así que nada, solo para que se hicieran una idea, cerramos paréntesis y seguimos con la historia. Juana tomó una decisión que cambiaría su vida y en cierto sentido la historia de Francia. Convencida de que tenía un destino divino, decidió presentarse ante el capitán local de la ciudad, asegurándole que podía salvar Francia y que necesitaba que le diera una escolta armada para llegar hasta la corte, para llegar al heredero, a Carlos VII, y contarle lo que las voces le dijeron. Ella le dijo: «Debo estar al lado del rey. No habrá ayuda para el reino salvo la mía. Yo preferiría haber seguido hilando lana al lado de mi madre y sin embargo debo ir a hacer esto porque mi señor quiere que lo haga». Yo creo que este capitán, cuando escuchó esto, se rió de ella en su cara y le dijo: «Mira, niña, vete para tu casa». Así que nada, ella se fue, pasaron los meses y ella seguía con la misma historia en la cabeza, así que pasaron los meses, volvió y le dijo lo mismo. Pero 2 de los soldados de este capitán se hicieron como seguidores de ella, como que la creían. Y bueno, también contarles que para esta época, ella tenía 16 años, ella ya estaba mayor para casarse. Incluso sus padres le habían ya arreglado un matrimonio, la comprometieron, y los compromisos en aquella época era una cosa muy seria porque se cerraba con contratos. Y claro, Juana, cuando se entera de que sus padres le habían concertado un matrimonio, les dijo: «Mira, que no, que yo los quiero mucho, yo los obedezco en todo y todo, pero que yo he prometido que voy a permanecer virgen y casta y que no puedo hacer esto, o sea, no me puedo casar». Entonces, pues sus padres dijeron: «Bueno, pues nada». Pero ¿qué pasó? Que los padres del novio decidieron demandar, porque claro, había un contrato de por medio, pero el juez del pueblo le dio la razón a Juana y bueno, pues no pasó nada. Esto se quedó ahí. Empezó a correr por el pueblo la historia de Juana, de lo de las voces y todo esto, y de que el comandante la había mandado 2 veces para su casa, porque claro, como les dije, volvió a ir y la volvieron a mandar para su casa. Pero como la historia empezó a hacerse popular, y como también estaba, yo creo, esta historia de las profecías, pues bueno, y también es verdad que Francia estaba muy mal. Así que, como les digo, empieza a correr por el pueblo lo de las voces y todo esto de Juana, y de que ella sabía que tenía una misión, y el comandante al que ella había ido, esta vez la llama, porque claro, se le quedó el run run en la cabeza y ya, como ya empezó a ver cómo era popular ya esta chica, dijo: «Bueno, dile que venga». Entonces ella se va. Esta vez se va sola, no la acompaña su padre. Y de hecho, su padre creyó cuando se había ido que se había ido con los soldados. Irse con los soldados en aquella época era irse de prostituta, porque una mujer que seguía a los hombres no era otra cosa. Y ya, bueno, esta niña ya sabíamos que no era eso, ¿verdad? Pero bueno, las cosas, ¿no? Y que todavía sigue pasando. Una mujer con muchos hombres, mal asunto. Entonces nada, ella va hasta allí y esta vez Juana logra que la llevaran ante el heredero Carlos VII, el que sería el futuro rey, quien hasta ese momento pues no había tenido mucha credibilidad ni confianza y bueno, pues su legitimidad no estaba clara. Juana, obviamente, que era una joven campesina, no tenía títulos, ni ejército, ni experiencia militar, pero tenía algo que nadie más poseía y era una convicción absoluta en su misión.
Esta es la importancia de que cuando tú tienes clara una misión, no sabes cómo lo vas a hacer, pero lo haces. Para muchos, esta determinación parecía una locura, una adolescente afirmando que Dios le había elegido para salvar un reino entero. Pero ella no se detuvo ante los escépticos. Vestida con armadura, cortándose el cabello para no ser confundida con una mujer vulnerable, presentó su caso con claridad y coraje, desafiando absolutamente todas las normas de su tiempo. Incluso la iglesia y los consejeros del heredero pusieron a prueba su autenticidad. Fue examinada rigurosamente durante semanas, cuestionada sobre su virginidad, porque le hicieron pruebas para saber si era virgen, sobre sus visiones, sobre su conocimiento religioso y político, incluso investigada. Entiendo que lo de la virginidad es para ver si realmente era pura, casta y era algo divino, ¿no? O sea, su conexión con... Porque entiendo que si... No sé, es que yo no soy religiosa, pero entiendo que si ya era una mujer que había tenido relaciones sexuales, pues ya no era pura, ¿no? No sé. El caso es que le hicieron pruebas de todo, la investigaron incluso su vida en el pueblo y todo el rollo. Y lo que encontraron fue una joven segura de sí misma, coherente y absolutamente decidida, capaz de responder a cada duda con firmeza, sin contradecirse. Así que Carlos VII terminó confiando en ella, porque también es verdad que él estaba en las últimas, o sea, tampoco tenía muchas más opciones. Confió en ella, le mandó a hacer una armadura de placas. Juana se diseñó su propio estandarte y dijo que quería una espada, que no pensaba usarla, pero que quería exactamente una espada en concreto. Les dijo dónde podrían encontrarla, que era debajo de la iglesia de Santa Catalina, y van, revisan, excavan y encuentran la espada, y es que nadie sabía que esa espada existía, que estaba allí. Y era una espada especial porque cuando la sacaron y la limpiaron, vieron que la espada tenía 5 cruces, y esto lo tomaron como una señal divina y finalmente fue enviada a Orleans. ¡Wow! Una niña de 16 años, campesina, que no sabe ni leer ni escribir, ni sabe nada de estrategia militar ni nada, y la mandan a la batalla. Esta fase de su vida es fundamental para entender a Juana de Arco. No necesitaba ser aceptada para actuar. Su fuerza no dependía de los títulos ni del ejército, sino de su propia claridad de propósito. Y esa claridad, esa convicción absoluta, es lo que la convirtió en un símbolo de resistencia y la chispa para encender la esperanza de un país entero. Así que mandan a Juana a Orleans. En 1429, Francia estaba al borde de la desesperación. La ciudad de Orleans, que era clave estratégica, estaba sitiada por los ingleses, sin tropas frescas, sin esperanza real. Parecía que la ciudad estaba condenada. Y allí llega Juana de Arco, apenas una adolescente vestida con armadura, portando un estandarte que simbolizaba su misión. Ella no llegó con planes militares sofisticados ni ejércitos enormes, sino que llegó con una fuerza que no se podía medir con soldados ni con cañones. Llegó con convicción, claridad, con coraje. Los hombres que la rodeaban eran soldados curtidos por la guerra, que estaban acostumbrados a obedecer órdenes de nobles y de capitanes experimentados. Sin embargo, ante Juana, algo cambió. Su presencia, su firmeza, su certeza absoluta de que podían vencer, transformó el ánimo de todos. Estaban cansadísimos ya de esta guerra, y sin embargo ella fue como agua fresca. Esto tiene todo el sentido porque ella llegó con fe, con esperanza, y al final la fe y la esperanza es lo que nos termina motivando para poder continuar, ¿no? Entonces, esto fue lo que sucedió. Juana lideró la liberación de Orleans, y no con estrategias complejas, sino con la fuerza de la inspiración, como les digo, de la motivación, de la fe. Ella estaba en el frente, llevando el estandarte, caminando entre las flechas y cañones, demostrando que no tenía miedo. Vestida como un hombre, usando pantalones, cosa que las mujeres no podían hacer en esa época, estaba prohibidísimo. Pero obviamente se ponía pantalón porque es que estaba más cómoda, no iba a estar en la guerra con faldas. Pero bueno, esto es importante porque es que esto luego le trajo problemas, lo de vestirse con pantalones.
Cada paso que ella daba era un acto de desafío, no solo contra los ingleses, sino contra un mundo que nunca había permitido a una mujer tomar decisiones así. Como les digo, ella no dirigía el ejército estaba dirigido por nobles que estaban a cargo. Ella lo que hacía era dar consejos que muchas veces ellos aceptaban, pero sobre todo aportaban motivación, aportaba fe y estaba ahí con ellos diciéndoles que podían, que lo iban a lograr. Ella fue el ingrediente que necesitaban para ganar. Incluso ella resultó herida en la batalla final y continuó herida en pie de guerra, dándole ánimos a los soldados para que continuaran y dieran un golpe final. Después de esto, los ingleses terminaron rindiéndose y se retiraron al día siguiente, lo cual marcó el final del asedio tras casi 7 meses. El levantamiento del asedio fue interpretado por mucha gente como la señal de que Juana realmente era enviada por Dios y se ganó el apoyo del clérigo. Esa victoria fue monumental porque levantó la moral de toda Francia. De repente el heredero Carlos VII, que había vivido sumido en dudas, pudo ser coronado en Reims. Juana había cumplido la primera parte de su misión y lo había hecho con una autoridad que trascendió su edad, su género y su origen campesino. Orleans no fue solo una batalla ganada, fue el nacimiento de un símbolo. Juana de Arco demostró que incluso en medio de la guerra, la desesperanza y en medio de la traición, una sola persona podía cambiar la historia simplemente por creer en algo más grande que ella misma. Por su lado, los ingleses habían escuchado esta reputación de Juana y decían que la habilidad de esta campesina era una prueba de que ella estaba poseída por el diablo, porque claro, como una mujer iba a poder hacer eso. Bien, después de esta victoria, la reputación de Juana parecía consolidada. Durante la ceremonia de coronación de Carlos VII, ella fue tratada como una heroína, pero la realidad política era más cruel que cualquier batalla. Resulta que la nobleza y los consejeros del rey empezaron a sentirse incómodos con el poder y la influencia de Juana, porque ella era una joven campesina que se había convertido en el símbolo más visible de Francia, y eso amenazaba a quienes habían manejado la política durante años. La guerra seguía y Juana seguía participando en campañas, pero la fortuna cambió, porque en 1430, mientras ella defendía en una batalla, fue traicionada por los aliados borgoñeses, quienes la capturaron y la vendieron a los ingleses. Así fue como la adolescente que había inspirado a todo un país ahora estaba en manos de quienes la veían como una amenaza. A ver, esta captura no fue un accidente de guerra, fue el resultado de intrigas políticas y del miedo al poder que ella representaba. Y ustedes dirán, ¿dónde estaba el rey Carlos VII cuando sucedió esto? ¿Que gracias a Juana él tenía la corona? Pues no hizo absolutamente nada por defenderla. No la protegió, no movió ni un dedo por la mujer que le consiguió el trono. Quizás temeroso de romper sus alianzas con los nobles y con la iglesia, no sé. El caso es que no hizo nada por ella. Y ella, que había confiado en su misión y en su causa, se encontró sola frente a un sistema que la consideraba peligrosa. La capturaron y la acusaron de muchas cosas, entre ellas de hereje. Decidieron que había que juzgarla, había que hacerle un juicio. El supuesto juicio, digo supuesto juicio porque no fue un juicio, fue una parafernalia que hicieron para matarla, básicamente, fue en la ciudad de Rouen. Rouen era el centro de operaciones de los ingleses en Francia. El juicio, como les digo, fue un show planeado para desacreditarla. La acusaban de hereje, de brujería, de usar ropa de hombre, porque claro, esto era muy grave, y de desafiar las normas de su tiempo. La primera acusación decía que sus creencias no eran estrictamente ortodoxas. La segunda, que ella no era partidaria de la iglesia militante en la tierra porque ella se percibía a sí misma en combate espiritual con las fuerzas del mal. Y la tercera acusación, y seguramente la más importante para ellos, es que Juana amenazaba su jerarquía, afirmando que se comunicaba directamente con Dios mediante visiones o voces. Es que imagínense, ella atentaba
contra el poder eclesiástico y encima era mujer. Cada interrogatorio buscaba quebrarla, mostrar que sus voces eran mentira o que eran locura. Pero Juana respondió una y otra vez con coherencia, con valentía, con firmeza, demostrando una vez más que su fuerza no dependía de la aprobación de nadie. Realmente, como les digo, todo esto fue un show político disfrazado de juicio contra la herejía y contra las fuerzas del mal, porque no interesaba el poder de Juana. Había conseguido mucho poder y no les interesaba que una mujer independiente tuviera tanto poder. Digo independiente porque era independiente a la iglesia, independiente a cualquier institución. Eso les parecía a ella, a ellos les parecía, que era un peligro. Esta fase de su vida nos recuerda cómo incluso las personas más extraordinarias pueden ser presas del sistema cuando no interesa su poder. Cuando una persona se convierte muy poderosa, puede ser una amenaza para el sistema. Pero ella no dejó de ser Juana. En ningún momento dejó de ser Juana, incluso cuando todo el mundo parecía volverse en su contra. Así que después de este show de juicio, que no fue un juicio, porque realmente, como les digo, ella no se contradecía, las cosas que decían, las cosas que ella decía realmente no podían culparla de esas acusaciones que le estaban haciendo, pero pues ellos querían quitársela de en medio, eso estaba claro. Así que en 1431 Juana de Arco fue condenada a morir en la hoguera en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Ella tenía apenas 19 añitos. Y los cargos eran muy graves: herejía, brujería, vestir ropa de hombre y desafiar la autoridad de la iglesia y la nobleza. Qué fuerte. A pesar de su juventud y de ver la muerte ante sus ojos, ella no se quebró. Se mantuvo firme defendiendo sus convicciones hasta el último momento. Su mirada, su voz, su postura mostraban que nadie podía arrebatarle su dignidad. Incluso cuando los verdugos la llevaron al lugar de la ejecución, ella caminaba con la cabeza erguida, consciente de que su muerte no era el final de su historia. La hoguera fue encendida mientras las llamas consumían su cuerpo. Los relatos cuentan que ella se mantuvo serena, invocando a Jesús y recordando su misión. Me emociono porque, aunque yo no soy religiosa, como les dije, sí me conmueve su historia, porque da igual el motivo por el que ella estaba ahí. Quiero decir, no importa si eran voces celestiales, si era algún tipo de trastorno que ella estaba teniendo. No importa, ella no había hecho mal, ella no había hecho ningún mal. Y ahí estaba juzgada, o ni siquiera juzgada, castigada por ser una mujer que tomó decisiones por ella misma, que se saltó todas las normas de su época, de la sociedad, todas las reglas para hacer lo que su voz interior le estaba diciendo. Porque al final da igual si era algo religioso, si era una enfermedad, si era realmente una convicción, da igual. Lo importante es eso, ¿no? Que ella siguió su convicción y la hizo, y lo hizo, y hizo el bien para los demás. Y la castigaron por ello. Su fortaleza frente al terror, su capacidad de mantener la coherencia y la fe en sí misma, la convirtieron en un ejemplo de resistencia absoluta. Su muerte no apagó su voz ni su influencia. Muy al contrario, Juana se transformó en un símbolo eterno de valentía, de resistencia y desafío a un sistema que temía a una mujer que actuaba con propósito y determinación. 25 años después de su muerte, en 1456, la Iglesia revisó el juicio de Juana y la declaró inocente. Y lo que antes se consideraba herejía y brujería se reconoció como un proceso lleno de injusticias, motivado por política y miedo al poder de una mujer joven. La dignidad de Juana fue rehabilitada, pero que también se convirtió en un símbolo que trascendió su tiempo y su país. En 1909
Ella fue beatificada y en 1920 se canonizó como santa de la Iglesia Católica. Pero más allá de la santidad oficial, Juana sigue siendo un ejemplo de cómo una persona puede desafiar las normas y dejar un legado duradero incluso cuando el mundo parece estar en su contra. Su historia ha inspirado libros, películas, obras de teatro y movimientos feministas. Su valentía, su coherencia y su capacidad de resistir ante sistemas injustos resuenan hoy más que nunca. Ella nos recuerda que el verdadero poder no está en los títulos que tengas ni en las armas que poseas, sino en la fuerza de tus convicciones y la valentía de seguirlas. Juana murió muy joven, tan solo con 19 años, pero dejó un gran legado y su historia sigue viva. Ella enciende la chispa cuando hablamos de resistencia. Ella no fue solo una joven campesina, ni tampoco fue solo una mártir, ni solo un símbolo religioso. Juana fue alguien que desde su lugar aparentemente insignificante desafió ejércitos, jueces, nobles y toda una estructura de poder que no estaba hecha para escucharla, no estaban preparados para ella. Su historia nos recuerda algo fundamental, y es que el valor, como les decía antes, no se mide en fuerza, ni en riquezas, ni en títulos, sino en la capacidad de actuar con coherencia y convicción, incluso cuando todo el mundo te dice que estás loco, que no lo hagas. Siglos después, ella sigue siendo un ejemplo de resistencia, nos enseña que la convicción y el propósito puede cambiar la realidad, que las acciones de una persona pueden encender la esperanza en miles, incluso millones, y que el legado de alguien no se mide por cuánto tiempo vivió, sino por cómo influyó a los demás. Y esto es algo que siempre digo, observa la influencia que tienes en la vida de los demás, porque al final es lo que vas a dejar cuando te vayas. Así que te invito a cuestionar, a desafiar, a retar, a querer cambiar las cosas, a querer seguir tus propósitos y tus convicciones, sin miedo al que dirán. Que la historia de Juana nos recuerde que la verdadera fuerza está en la valentía de ser fiel a uno mismo, incluso cuando parece imposible hacer las cosas. Porque como ella decía, una vida es todo lo que tenemos y la vivimos como creemos que tenemos que vivirla. Había escuchado muchas veces sobre Juana de Arco, pero no había indagado realmente sobre su historia. Me ha encantado conocerla, espero que a ustedes también. Dejen en comentarios qué les ha parecido, si hay alguna mujer de la que les gustaría que habláramos en el canal. Y nada, les dejo el link de Ko-fi, ya saben, por si quieren aportar algo económicamente para ayudar. Y nada, que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Da like si te ha gustado el vídeo, comparte, comenta y nos vemos